Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, se llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Le levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En Jesús siempre vamos a encontrar la figura del poder de Dios, del Dios que sana, del Dios que acompaña, del Dios que libera. Y esas palabras, esas tres palabras, sanación, acompañamiento y liberación, en cierta forma son necesarias para poder vivir una vida sana. Son elementos que nosotros deberíamos desear en nuestras oraciones, tanto para nuestros seres queridos como para nosotros mismos. Una vida sana físicamente no es, o hay que tener cuidado de no cruzar la línea del culto al cuerpo. No es una idolatría al cuerpo y a la preservación del cuerpo, sino que en la mirada que también nos dirá San Pablo en una de sus epístolas, no olvidarnos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La figura con la que arranca el Evangelio, con la que inicia la imagen de la suegra de Pedro, enferma, con una fiebre muy alta, que hoy de hecho cuando lo leía me acordaba en la situación de la pandemia y bueno, todos estos cuadros tan terribles que en algunas personas pues deriva inclusive lamentablemente en la muerte, y una muerte con características bien complicadas porque generalmente son complicaciones respiratorias, pero sí va acompañado en algunos momentos de fiebre. El dengue también puede dar mucha fiebre, que también hay cuadros de dengue, por lo menos en Venezuela, eso no ha dejado de existir. Esa figura de la persona que está en cama, que está incapacitada por una enfermedad, Jesucristo sale a su encuentro, le sana de una manera muy rápida, que también nos dice que esta pandemia va a durar lo que tenga que durar, lo que Dios permita que dure. El momento en que Dios decida que ya esto llegó a su fin con su obra milagrosa, y eso no nos debe caer ninguna duda, con un chasquido, con un deseo, ya esto terminaría. Así también calmó la tempestad cuando estaba aquí en aquella barca, y solamente con decirlo, ordenarle a los vientos que se calmaran y a los mares pues se calmaron. Es la figura de la suegra de Pedro, no sabemos su nombre, sino su vínculo con Pedro, de la persona que no puede servir porque literalmente sus fuerzas están mermadas, o sea, su cuerpo está indispuesto. Y es muy destacable, muy loable en ella ver cómo inmediatamente que queda sana, no dice, bueno, ahora voy a guardar reposo, voy a quedarme aquí acostadita porque
lo que me dio no fue fácil, no. Ella se levanta y empieza a servir, especialmente al maestro. Hay personas que, que tienen, y aquí pido el permiso de incorporarme, que tenemos a veces un ritmo de vida tan fuerte desde el punto de vista laboral, que yo reflexionaba en estos días con unas compañeras de trabajo, que generalmente maltratamos mucho nuestras vacaciones, nuestros descansos, nuestros periodos no laborales. Y a veces en ese maltrato o descuido es que sobreponemos todo, o sea, todo está inferior al trabajo. Hay personas que son excesivamente laboristas, o sea, constantemente están en sus pensamientos y sus sueños, y si se despiertan en la madrugada, y me sumo a eso, sus pensamientos se generan en torno al trabajo. Eso quiere decir que en tu vida no se está dando más nada, o sea, tu vida está literalmente absorta de trabajo. Y estar absortos de trabajo no necesariamente es estar absortos de servicio. Hasta que el mismo cuerpo, cuando tú lo tomas el descanso, a través de lo que le ocurrió a la suegra de Pedro, a través de una enfermedad, de un malestar, pues te obliga el cuerpo, si le damos una autonomía, tu mismo sistema biológico te obliga a parar. Hay un cantante muy famoso que es José Luis Rodríguez. Ustedes saben que él tuvo un trasplante de pulmones, una enfermedad, una operación sumamente delicada y me imagino sumamente costosa. Pero él hablaba de eso. Él decía en sus reflexiones que él estaba vivo por un milagro de Dios, un hombre que ha entregado mucho su vida a Jesús. Y él decía, yo no tomaba pausas. Y yo era una presentación y lo que me salía yo lo hacía y descuidé a mi familia hasta el punto que me tuve esta enfermedad que me hizo replantear. Entonces, generalmente, eh, para no extenderme mucho en este punto, estos momentos de enfermedad eh, que pueda estar pasando alguna persona en una situación puntual o prolongada, la primera recomendación es invitar a Jesús a la vida. No siempre va a haber la sanación. Hay enfermedades que están dentro de un plan de Dios para lograr cosas mejores para ti y para las personas que te rodean. Pero sí invitar a Jesús a estar. Y aquí voy al segundo elemento. Recuerdan que el primero era el Dios que sana. Ahora voy con el Dios que acompaña. Es el Jesús que acompaña, o sea, que está allí. Jesús se hace presente, pero no se hace presente de un modo exclusivo. Es decir, no es que yo soy de este grupo y solamente atiendo a los de mi grupo. Y por eso es que cuando Jesús ve que ya la suegra de Pedro está sanada, que ya predicó lo que tenía que predicar, se toma una pausa para recargar baterías desde la oración, desde el silencio. Fundamental el silencio. Escuchaba el domingo pasado en una prédica muy hermosa de un sacerdote que hacía la pregunta, ¿por qué Jesús escogió pescadores para su misión eh, apostólica, por así decirlo, misionera? Y era porque el apóstol tenía el pescador tenía dos características fundamentales. Primero, era amigo de la paciencia, porque, oye, para ir a pescar había que ser paciente. Y segundo, era amigo del silencio, porque los pescadores generalmente en estos tiempos pescaban era de madrugada, cuando el agua estaba calmada. Entonces salían de noche. Recuerdan el milagro de la pesca milagrosa, donde los apóstoles previo a esta pesca milagrosa, pues había estado toda la noche sin pescar nada. O sea, estaban regresando agotadísimos, me imagino, del cansancio, además de la frustración. Y Jesucristo sencillamente en cuestión de minutos los introduce nuevamente al mar y ya llenó la red de peces. Entonces, Jesucristo no se hace exclusivo, sino que una vez que él ve que ya un mensaje está dado, ya Jesucristo cuando ve que ya hay un grupo encaminado, por así decirlo, parte y le dice a los apóstoles, ahora nos vamos a ir a tal lugar, ahora nos vamos a ir a las aldeas cercanas a predicar también allí, porque para eso he salido. O sea, yo no me voy a quedar aquí en mi zona de confort esperando
que bueno, ya aquí no hay nada que hacer, o sea, ya yo aquí lo que me voy a dedicar a que me atiendan. Y es lo que generalmente le puede pasar a muchos pastores de iglesias protestantes y a muchos párrocos de iglesias católicas, que a veces pueden presentar, o también, ojo, catequistas, coordinadores de grupos juveniles, que como yo estoy en mi parroquia, tengo 20 años, 15 años aquí, y aquí me siento cómodo, aquí me siento bien. Si a mí me dicen ahora que voy a emprender una nueva labor evangelizadora en otro lugar, donde voy a empezar de cero, donde no conozco a nadie, donde ni siquiera sé cómo me van a tratar, prefiero decir que no, ya no tengo edad para eso. Y eso es lo que Jesucristo también destaca en este segundo punto. Cuidado con quedarnos estancados. Tenemos que morir en misión. Tenemos que morir con cosas pendientes. El artista plástico Cruz Diez, que si mal no recuerdo, no soy un experto, por favor discúlpeme si lo que voy a decir de repente es una torpeza, pero si mal no recuerdo, él murió en Panamá. Artista plástico extraordinario. A sus 90 años o cercanos a ellos, una de las cosas que más sorprendía de él era que él siempre tenía proyectos, él emprendía proyectos, o sea, él murió literalmente con proyectos, él tuvo proyectos pendientes, pero, pero, pero no estancó su vida y la predicación no se puede estancar. Nosotros tenemos que llegar, sembrar, cosechar, ver si estamos llamados a ver los frutos, pero sí delegar. Yo, que soy administrador, insisto mucho y en mi trabajo ahorita ando haciendo campañas para eso. Hay que generar relevo, hay que formar liderazgo, hay que compartir lo que tenemos y nutrirnos para poder compartir más conocimiento. Tenemos que dar de lo que tenemos. Los apóstoles todo lo que recibieron de Jesús nos lo dieron. Todo, no se quedaron absolutamente con nada. Y el último elemento para terminar es los demonios. Me encanta hablar de los demonios. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a decir eso, Luis? Sí, me encanta hablar de ellos porque los demonios representan literalmente la derrota del mal ante Jesús. Ellos solos, por sí solos, y ante el hombre son sumamente poderosos. Sus tentaciones son verdaderamente fuertes. Recordemos que nosotros estamos atados, a ver si no se me olvida, a tres cadenas principales, que es el mundo, la carne y el demonio. Y el que nombré de último en realidad es el primero, es el demonio, la carne y el mundo. Y bajo esas tres eh, amenazas, nosotros que somos seres espirituales llamados al bien, llamados a vivir en la gracia, tenemos que estar luchando constantemente, constantemente. ¿Por qué digo que me gusta hablar de los demonios? Porque los demonios también nos evangelizan. ¿Y cómo nos evangeliza un demonio? Cuando usted ve los tormentos que tiene un demonio ante Jesucristo, que no lo va a tener con el respeto que se merecen estas figuras históricas, no lo va a tener jamás ante un Mahoma, ante un Buda, ante un Moisés, ante un Simón Bolívar, ante un Abraham Lincoln, ante Martí de Cuba, ante cualquier persona que usted quiera nombrar importante para la historia de cualquier país. El demonio se arrodilla, tiembla. Es más, es que lo dice la lectura. Jesucristo los obligaba a callar porque ellos sabían quién era. Es increíble que un demonio sepa quién es Jesús y haya seres humanos que hoy en nuestros tiempos, con tanta tecnología, no lo saben o no lo quieren saber. Jesucristo, ante el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla en los abismos. Y no en vano, Jesucristo con una simple orden expulsaba demonios de talla alta, que en condiciones normales, con exorcismos normales, pueden durar hasta años. Y eso lo pueden hablar mejor los exorcistas. Hay exorcismos que demoran años. Por eso el padre Gabriel Amor decía que hay personas que se quedan mucho con lo extraordinario, el exorcismo, el ritual romano. Pero él decía que la mayor liberación, el mayor poder que se tenía contra el demonio estaba unido a un sacramento, y era el sacramento de la reconciliación o del perdón. Cada vez que tú y yo nos confesamos ante un sacerdote que es figura de Cristo, allí estamos literalmente liberándonos de cadenas, cuando la confesión es sincera, es arrepentida. Entonces, vean que este evangelio nos dice mucho. Y termino con esto. Nos dice que Jesús en tu vida quiere sanarte, acompañarte,
y liberarte. Sanarte de la enfermedad física o mental que tengas o espiritual, acompañarte porque no estás solo para que no desesperes y liberarte de cualquier tentación, de cualquier esclavitud que te aparte de su amor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la oración.